Hola chicos, en este video vamos a ver una de las aplicaciones primordiales de los diferenciales, ¿va? Que es el cálculo del incremento de una función, el cual nos vamos a aproximar a evaluarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo en el cual nos dice calcular el incremento aproximado del área de un cuadrado cuyo lado mide 1, o sea mide 1 metro, si su lado aumenta 0.002 metros, ¿de acuerdo? Vamos a calcular qué tanto aumenta el área cuando el lado del cuadrado tendemos a incrementarlo ligeramente, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer con el uso de los diferenciales. Y entonces, chicos, lo primero es entender que el área del cuadrado la calculamos como lado al cuadrado, ¿es correcto? El área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo pongo en términos de x y de y, es decir, el lado es la variable independiente y la a es la variable que depende del lado, es decir, el área depende del lado, entonces puedo yo poner y igual a x al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nosotros, nuestro escenario es que vamos a ir de un cuadrado del lado 1, un metro, no vamos a poner el metro, vamos a poner el 1, ¿sí? El cual vamos a incrementarlo para llegar a un cuadrado en el cual el lado va a medir ahora 1.002 metros, ¿de acuerdo? Va a sufrir un incremento el lado y entonces vamos a calcular de manera aproximada cuánto aumenta el área al incrementar el lado, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es que si ya tenemos que y es igual a x cuadrada, entonces lo que hacemos es que hacemos la derivada de la función. Derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de x cuadrada, que como ustedes saben es 2x. Bajamos el exponente y le restamos 1. Ahí está, ¿de acuerdo? El asunto con los diferenciales es que el diferencial de y es igual a la derivada de la función, ¿sí?, por el incremento de x, o el diferencial de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que estar conscientes es que si nosotros viéramos estos dos diferenciales, aunque no es totalmente correcto, pero si vemos estos dos como el cociente de dos diferenciales, y este de x lo pasamos hacia allá, entonces diferencial de y es igual a 2x por diferencial de x. Vean cómo cumple con la condición, o sea, diferencial de y es igual a la derivada de la función, que en este caso es 2x, por el diferencial de x o el incremento de x, ¿va? ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el incremento de la variable independiente, o sea, el incremento de x, lo podemos considerar igual al diferencial de x. Eso es fundamental, ¿sí? Tanto el incremento de x, la letra griega delta, que me indica eso, o sea, me indica un cambio de valor, ¿sí? En x, un cambio de valor, ¿sí? Yo puedo considerar que es también el diferencial de x, ¿sí? Luego vamos a ver que el diferencial de y no es igual al incremento en y, cuando hablamos de la función. ¿Sí? Acuérdense que y es la función, y en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, nuestra y corresponde al área del cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos, chicos, es calcular este diferencial de x, ¿va? ¿Cómo lo calculamos? Sabemos de antemano que mi delta x es el cambio de valor que sufre el lado del cuadrado, es decir, parto de un cuadrado del lado 1 y voy a un cuadrado del lado 1.002. Entonces, como ustedes saben, delta x es x2 menos x1. Considerando a x2 como el valor al que voy, entonces mi delta x es igual al x2, que es 1.002, menos mi x1, que es 1. Por lo tanto, delta x es igual a la resta de estos dos valores, que me da 0.002.
Claro, es lo que aumenta el lado del cuadrado. Ya lo teníamos ese dato ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora lo que sigue, pues es calcularlo. O sea, vamos a calcular este diferencial de y, ¿sí? Que va a ser 2 por el valor de x. El valor de x es el valor inicial del lado del cuadrado, que es 1, multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x quedamos que era igual al delta x, es decir, 0.002. ¿De acuerdo? Si yo realizo esta operación, entonces mi diferencial de y va a ser igual a la multiplicación de 2 por 1 por .002. El resultado me dará 0.004. Ahí está. Entonces, así de sencillo, hemos resuelto nuestro ejercicio en el cual hemos calculado qué tanto va a cambiar el área. Y le ponemos las unidades, obviamente. 0.004 metros cuadrados. Esta es la respuesta del incremento del área que va a sufrir el cuadrado del lado 1 a un cuadrado del lado 1.002. Tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver por qué este este diferencial de y no es igual al incremento en y en términos reales, pero se aproxima mucho a eso, ¿sí? Vamos a calcularlo sin el uso de los diferenciales, sin el uso del diferencial, y vamos a calcular en términos reales cuánto cambiaría el área de un cuadrado del lado 1 a un cuadrado del lado 1.002. Se está incrementando 0.002 metros, ¿va? Como ustedes saben, el área del cuadrado es lado al cuadrado, ¿de acuerdo? Si el lado del cuadrado vale 1, su área es igual a 1. Si vale 1 metro, entonces es 1 metro cuadrado. Aquí está, ¿sí? Y si el lado del cuadrado vale 1.002, al elevarlo al cuadrado, o sea, al utilizar la fórmula del área y elevamos 1.002 al cuadrado, mi resultado me va a dar 1.004004. ¿De acuerdo? Esto es sin hacer el uso de las diferenciales, ¿va? Sino simplemente calculando el área que va a resultar. Entonces, si yo saco mi delta y, ¿sí? Es decir, la diferencia del área final menos el área inicial, es decir, delta y es igual a 1.004004, ¿sí? Menos el área del cuadrado inicial, que es 1, mi delta y va a ser igual a 0.004004. ¿De acuerdo? Recuerden que este valor surgió de elevar al cuadrado el lado, porque así se saca su área y nos da este valor que está aquí. Entonces lo que me está diciendo es que el área, en términos reales, se incrementa en este valor. Estos son metros cuadrados, obviamente. Si nosotros calculamos nuestra delta y, es decir, el incremento de y, con el diferencial de y, ¿sí? Nuestro diferencial de y nos está dando 0.004, ¿sí? Quiere decir que el delta y, el diferencial de y, tiende a ser aproximadamente igual al incremento de y. Es decir, el diferencial que obtuvimos aquí tiende a ser prácticamente igual. Hay una diferencia nada más de 4 millonésimos, pero vean ustedes cómo este valor y el que obtuvimos del diferencial solamente tienen una variante, ¿sí?, de 4 millonésimas, ¿va? Es muy aproximado el valor, pero no igual, ¿va? Entonces, nunca puedo decir que el delta y va a ser igual al diferencial de y. Sin embargo, se aproximan en la medida de que el incremento proporcionalmente sea mínimo, ¿sí? Porque si yo incremento más, me aproximo menos, es decir, me alejo un poco más de la realidad, ¿sí? Porque estamos partiendo de un escenario en el cual el delta x, ¿sí?, mi diferencial de x tiende a ser 0, o sea,
es un valor muy pequeño, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el uso de los diferenciales, ¿sí?, en el cálculo de un incremento, ¿sí?, utilizando las aproximaciones para tal fin. ¿De acuerdo, chicos?